¿Quieres conocer más sobre el Sendero de los Brujos? Entra a nuestra página oficial, elsenderodolosbrujos.com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a atender en secreto tus datos. Donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios, podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75,000 personas suscritas solo en el canal de YouTube. Y sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por medio de correo electrónico, por medio de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de El Sendero de los Brujos en Facebook. Y también suscríbete a nuestra página de TikTok, El Sendero de los Brujos. ¿Qué tal a todos? Los hablo con ustedes siempre desde El Sendero de los Brujos. Y en esta ocasión les voy a comentar y relatar uno de los libros que más me gustó, de los que más se me marcó debido a sus enseñanzas y a su filosofía. Un libro que nos va a invitar a esa reflexión, que nos va a transportar precisamente a regiones muy misteriosas del planeta, a esa parte del Oriente, donde se dan muchas nobles verdades y donde los significados de la vida van a ser establecidos en un orden y desarrollo evolutivo del mismo hombre con el universo. El libro es precisamente Siddhartha. Siddhartha es el nombre del protagonista del libro, que significa el que ha alcanzado lo que quería. Siddhartha es el hijo de un brahman que es una persona muy respetada y sabia en la India antigua. Siddhartha tiene todo lo que necesita para ser feliz: una familia que lo quiere, amigos que lo acompañan, una religión que lo guía y un futuro prometedor. Sin embargo, Siddhartha siente que le falta algo, que no ha encontrado la verdad ni el sentido de la vida. Por eso, un día decide dejar su casa y su pueblo y seguir a los samanas, que son unos hombres que viven en el bosque, sin posesiones ni comodidades, y que practican el ayuno, la meditación y la renuncia a todo lo material. Siddhartha cree que así podría liberarse del sufrimiento y alcanzar la iluminación, que es el estado de paz y sabiduría que enseña el budismo. Siddhartha va con su amigo Govinda, que lo admira y lo sigue en todo. Juntos pasan varios años con los samanas, aprendiendo sus técnicas y sus secretos. Pero Siddhartha no se siente satisfecho. Él piensa que los samanas solo se alejan del mundo, pero no lo comprenden ni lo transforman. Siddhartha quiere conocer el mundo, no escapar de él. Entonces Siddhartha y Govinda se enteran de que hay un hombre muy especial que ha llegado a la región y que se llama Buda. Buda es un maestro que dice haber encontrado la verdad y la felicidad, y que tiene muchos seguidores que lo escuchan y lo admiran. Siddhartha y Govinda deciden ir a verlo y a oír su enseñanza. Cuando llegan, se quedan impresionados por la presencia y la palabra de Buda, que les habla del sufrimiento, de la causa del sufrimiento, del fin del sufrimiento y del camino para acabar con el sufrimiento. Buda les dice que el sufrimiento viene del deseo, de querer cosas que no tenemos o que no poseemos o que no podemos tener, y que para dejar de sufrir hay que dejar de desear y seguir un camino de bondad, de sabiduría y de moderación. Govinda se siente conmovido por el mensaje de Buda y decide quedarse con él y convertirse en uno de sus discípulos. Pero Siddhartha no. Siddhartha respeta y admira a Buda, pero no quiere seguirlo. Siddhartha piensa que la verdad no se puede enseñar ni aprender de otro, sino que cada uno tiene que encontrarla por sí mismo, con su propia experiencia y su propio corazón. Así que Siddhartha se despide de Govinda y de Buda y sigue su camino solo. Siddhartha se adentra en la ciudad, donde conoce a Kamala, una mujer hermosa y seductora que le enseña el arte del amor. Siddhartha también conoce a Kamaswami, un hombre rico y poderoso que le enseña el arte del comercio. Siddhartha aprende a disfrutar de los placeres de la vida, del dinero, de la comida, del vino, del juego, pero sin apegarse a nada ni a nadie. Siddhartha pasa muchos años en la ciudad, viviendo como un hombre rico y respetado, pero sin olvidar su búsqueda de la verdad y la felicidad. Sin embargo, poco a poco Siddhartha se va sintiendo vacío y aburrido
y se da cuenta de que se ha alejado de su camino. Siddhartha se siente como un pájaro enjaulado que ha perdido su libertad y su canto. Un día, Siddhartha decide dejarlo todo y volver al bosque, donde se encuentra con un río. Siddhartha se queda fascinado con el río, que le parece que tiene un sonido y un sentido misterioso. Siddhartha conoce a Vasudeva, un hombre sencillo y bondadoso que vive junto al río y que le ofrece su amistad y su compañía. Siddhartha acepta y se queda a vivir con Vasudeva, cuidando de una barca con la que ayudan a la gente a cruzar el río. Siddhartha aprende a escuchar el río, a ver en él la imagen de la vida. Siddhartha ve que el río es un símbolo de la unidad y de la diversidad, del cambio y de la permanencia, del tiempo y la eternidad. Siddhartha comprende que todo está conectado, que todo es parte de un mismo todo y que todo es perfecto tal como es. Siddhartha recibe la visita de Kamala, que ha cambiado su vida y se ha hecho seguidora de Buda. Kamala trae con ella un niño que es el hijo de Siddhartha, aunque él no lo sabía. Kamala muere por la mordedura de una serpiente y Siddhartha se hace cargo de su hijo, al que quiere con todo su corazón. Pero el niño no quiere a Siddhartha, ni quiere vivir con él. El niño está acostumbrado a la vida de la ciudad y no soporta la vida del bosque. El niño se escapa y Siddhartha sufre mucho por su pérdida. Siddhartha quiere ir a buscar a su hijo, pero Vasudeva le aconseja que no lo haga, que lo deje ir, que respete su destino. Siddhartha se da cuenta de que su amor por su hijo es un obstáculo para su paz y que tiene que renunciar a él, como ha renunciado a todo lo demás. Siddhartha entiende que el amor verdadero no es posesivo ni egoísta, sino que es generoso y libre. Siddhartha alcanza por fin la iluminación, la verdad y la felicidad que tanto buscaba. Se siente en armonía con el río, con el bosque, con el cielo, con el mundo, con él mismo. Siddhartha recibe la visita de Govinda, que sigue siendo un discípulo de Buda y que ha oído hablar de la sabiduría de Siddhartha. Govinda le pide a Siddhartha que le enseñe lo que ha aprendido, que le diga cuál es el sentido de la vida. Siddhartha le dice a Govinda que no puede enseñarle nada, que cada uno tiene que encontrar su propio camino y que las palabras no pueden expresar lo que él ha visto y sentido. Siddhartha solo le pide a Govinda que lo mire a los ojos y que lo bese en la frente. Al hacerlo, Govinda ve en los ojos de Siddhartha el reflejo de todo lo que existe y siente una gran paz y una gran alegría. Govinda reconoce en Siddhartha al Buda, al que ha despertado la verdad y a la felicidad. Como vemos, el libro de Siddhartha es uno de los libros imperdibles para todas aquellas personas que están en esa búsqueda espiritual, esa búsqueda de un significado de la vida. El autor del libro es el famoso Hermann Hesse, el cual nació el 2 de julio de 1877 en Köln, Alemania, en una familia de misioneros cristianos. Desde niño mostró una gran imaginación y un interés por la literatura y la aviación. Estudió en colegios religiosos, pero no se adaptó a la disciplina y se escapó varias veces. A los 16 años intentó suicidarse y fue internado en un sanatorio. A los 18 años se hizo librero y empezó a escribir sus primeros poemas y cuentos. En 1904 publicó su primera novela, Peter Kamesin, que tuvo mucho éxito y le permitió dedicarse a la escritura. Se casó con María Bernoulli, con quien tuvo 3 hijos, pero su matrimonio fue infeliz y se divorciaron en 1911. Ese mismo año viajó a la India, donde se interesó por el budismo y la cultura oriental. A su regreso, participó en la Primera Guerra Mundial como voluntario, pero pronto se opuso al conflicto y se hizo pacifista. En 1919 publicó Demian, una novela sobre la búsqueda de la identidad y el sentido de la vida, de la cual también vamos a hacer una reseña porque es uno de los libros que más me ha gustado. En 1922 publicó el libro del programa, la reseña, que es Siddhartha precisamente, en el cual habla de, pues más bien se inspira en ese viaje que tuvo hacia la India y en la figura de Buda. Este libro es uno de los clásicos de la literatura de aquellos que buscan
los temas espirituales que buscan realmente o tienen un sentido espiritual de la vida. En 1923 se va a nacionalizar suizo y se va a instalar en Montangola, donde vivió hasta su muerte. Ahí escribió algunas de sus obras más famosas, como Lobo Estepario, del cual también vamos a hacer una reseña, Narciso y Goldomundo, en 1930, y El juego de los Avalorios, en 1943. Hess se casó 2 veces más, con Ruth Wegner y con Ninon Dolby, pero ninguna de sus relaciones fue duradera. Sufrió varias crisis personales y depresiones que superó con la ayuda de la pintura, la música y la meditación. En 1946 recibió el Premio Nobel de Literatura como reconocimiento a su trayectoria literaria. Murió el 9 de agosto de 1962 a los 85 años de una hemorragia cerebral. La importancia de este libro de Siddhartha, que digo que a todas las personas que realmente busquen un camino esotérico, que estén en un sentido de la vida, que busque ir más allá en temas o en sistemas iniciáticos, va a ser un libro que va a tener muchos valores, que nos va a enseñar muchas cosas. Por ejemplo, nos va a enseñar a ser valientes, a seguir nuestro propio camino, a no conformarnos con lo que nos dicen los demás, sino nos va a enseñar más bien a que nosotros busquemos nuestra propia experiencia, nuestro propio conocimiento, que no estemos copiando a los demás. También nos va a enseñar a ser humildes, a no creernos superiores a nadie, a respetar a los demás, incluso a los que piensan de forma diferente a nosotros. Nos va a enseñar a la generosidad, a ser generosos, a ser compartidos, a compartir lo que tenemos, a ayudar a los que más necesitan, sin esperar realmente nada a cambio. En el libro, como lo narré hace rato, vemos cómo Siddhartha va a dejar su casa, va a dejar a su familia y se va con los sámanas. Era un pueblo que realmente vivía como alejado del mundo y alejado de todas las cosas materiales. Son las personas que vivían en un bosque sin ninguna comodidad. Pero Siddhartha va a respetar y va a admirar a Buda, pero a la vez no lo va a querer seguir, sino que él quiere encontrar esa verdad, su propia verdad. Posteriormente, Siddhartha va a vivir con Vasudeva, un hombre sencillo, simple, bondadoso, que van a ser grandes amigos, van a ser compañía, y ahí va a encontrar lo que es en el río el sentido de la vida. También Siddhartha nos va a profundizar y nos va a hablar acerca de lo que es la religión hindú y la religión budista. Muchas veces la gente las confunde, o a veces la gente las piensa como algo iguales. Estas religiones van a tener características, claro, diferentes características que van a ser similares. Por ejemplo, ambas son muy importantes en la India, precisamente el país en donde se va a desarrollar la historia de Siddhartha. La religión hindú cree, por ejemplo, en muchos dioses que representan diferentes aspectos de la realidad, así como los orisa, los empungos. Se va a establecer uno de los conceptos más difundidos en el mundo, no solamente en el mundo esotérico, sino en el mundo, que es el karma. El karma, la cual es la ley que dice que todo lo que hacemos tiene consecuencias, buenas o malas, en esta vida o incluso en la siguiente, porque también creen en lo que es la reencarnación. En cambio, por ejemplo, la religión budista cree en un solo Dios o una sola deidad, que es Buda, que significa el que ha despertado, y que fue un hombre que encontró la verdad y la felicidad y que nos enseña el camino para lograrla. Una de las cosas importantes, o una de las cosas más importantes que nos puede decir el budismo, es precisamente acerca del sufrimiento, el cual viene del deseo, es decir, de querer cosas que no tenemos o que no podemos tener. Y lo que propone que para dejar de sufrir hay que dejar de desear, así de simple, y seguir un camino donde lo que prevalezca sea la bondad, la búsqueda de la sabiduría y sobre todo la moderación. En el libro, cuando Siddhartha conoce a Buda, él le va a hablar de las 4 nobles verdades de la vida, que es lo que siempre se va a pasar en la vida, y hay que trascenderlos, que son de esos obstáculos que nadie va a escapar, que es el sufrimiento, la causa del sufrimiento, el final del sufrimiento y el camino para acabar con el sufrimiento. Aquí vemos que Siddhartha va a comprender
que todo está conectado, que todo es parte de un mismo todo y que todo es perfecto así tal cual como es. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mi maestro, el Nahual, él, cuando yo lo iba a visitar, siempre me decía, yo le decía, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Él me decía, perfectamente. Y diario era perfectamente, perfectamente y perfectamente. En algún momento yo hasta llegué a pensar que era un cierto tipo de arrogancia. Un día que lo fui yo a visitar, ese día no había asistido. No me dieron razón de él. Al otro día yo llegué, lo fui a ver y él ya estaba ahí. Estaba como si nada. Entonces platicamos, no hubo ningún tema, nada que me pareciera raro. Incluso reímos, no sé, o sea, algo que era normal para nosotros. Cuando después de alguna manera yo me enteré de por qué no había ido el día anterior, es porque se había muerto su esposa. Cabe destacar que cuando yo le pregunté ese día que lo fui a ver y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Él me dijo perfectamente. Cuando yo llego y ya sabiendo que se había muerto su esposa, le digo, oiga, perdón, es que, ¿cómo se encuentra? Perfectamente. Yo, pero es que no entiendo, ¿no? O sea, empecé a pensar, ¿no? Es que en realidad tal vez me está mintiendo o no me tiene la confianza para decirlo o no sé qué está pasando. Le digo, perdón que me meta, pero lo siento mucho, ¿no? O sea, siento mucho lo que pasó. Y me dijo, ¿de qué hablas? Bueno, es que me enteré de lo que pasó. Me dice, ¿y por qué lo sientes? No, por usted, me imagino que está sufriendo. Me dice, o sea, quítate esas cosas de la cabeza. Yo no estoy sufriendo. La vida es ese flujo, esa aceptación y todo tiene una parte que es ese continuo caudal de la misma vida. Hay cosas que tienen que pasar. Y si uno cree en lo que cree, yo estoy gustoso porque entonces mi esposa ya debe de estar en donde ella creía que se debería de estar. No hay que ver ese término de la vida, no hay que ver que solamente estamos aquí, sino que hay más allá, que hay una trascendencia y que pues simplemente las cosas no terminan aquí y que la muerte es incluso una parte que no se puede separar, o sea, una parte que no se puede dividir de la propia vida. Fue complejo realmente todo lo que me había dicho y sobre todo entenderlo, pero precisamente como aquí en el libro de Siddhartha, esa parte donde nos dice que todo está conectado, que todo es parte de uno mismo y que todo es perfecto tal como es. Esa parte de decir perfectamente no era arrogancia, sino que quiere decir que todo en el universo está y es y todas las cosas pasan como deben de pasar. Por lo tanto, nada puede estar mal, sino todo, aunque para nosotros pueda ser un sufrimiento o pueda ser algo que no concibamos como algo bueno, todo está perfectamente. En cuanto también a la espiritualidad, el libro nos va a invitar a que nosotros busquemos nuestra propia espiritualidad, esta forma muy particular que nosotros vamos a tener para relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, con el mundo, con las deidades, con nuestras propias creencias. La espiritualidad es complejo de explicar, pero en una forma práctica es aquello que nos puede ayudar, o que más bien el sentido de la espiritualidad nos va a ayudar a encontrar precisamente el sentido y el propósito de nuestra vida. Nos va a hacer que nos sintamos nosotros en paz, a que tengamos una armonía. Nos va a ayudar a ser felices para pronto, ¿no? Y aquí es bien importante porque esa felicidad no va a depender de ninguna religión, no va a depender de ninguna doctrina, sino realmente de nuestra propia experiencia, de nuestro propio sentir en este mundo. Aquí nos enseña algo muy valioso, que es el que cada quien tiene que encontrar su propia felicidad, su propia espiritualidad, su propia verdad, por lo tanto su propia felicidad. En donde lo vemos en el libro es, por ejemplo, Siddhartha pues no se conforma con lo que le enseñan los brahmanes, ni con los samanas, ni con el mismo Buda, sino que él mismo va a buscar, va a querer vivir su propia aventura, va a conocer el mundo por sí mismo, que nadie le cuente, que nadie le diga nada. Siddhartha va a aprender de todo,
y de todo lo que ve. Él va a ser realmente un iniciado. Él va a comprobar las cosas de primera mano, va a experimentar los sentimientos, va a descubrir mentiras, descubrir verdades, pero él lo va a experimentar. Eso lo va a llevar a un punto de felicidad muy específica en el cual solamente él mismo puede llegar a sentir esa plenitud, y que esto lo tenemos que experimentar y vivir por nosotros, porque nadie nos puede enseñar eso. Puede haber personas que nos indiquen un camino, que nos indiquen es para allá, los guías, por ejemplo, pero nosotros tenemos que recorrer ese camino. Siddhartha abarca muchas cosas, incluso nos habla acerca de lo que es, o podemos ver aspectos psicológicos. Aquí, en esta parte, yo creo que aquí nos enseña a conocernos mejor, a que nos podamos entender tanto a nosotros como lo que hacemos, a que mejoremos, a que tengamos realmente más confianza. Nos va a ayudar o hacernos comprender la manera de superar nuestros miedos y de enfrentar nuestros propios problemas como lecciones de la propia vida. También nos enseña a cómo relacionarnos con las demás personas, a utilizar nuestra creatividad, a utilizar nuestros talentos, y todo encaminado a ser más felices. Aquí Siddhartha, en la parte filosófica, en la parte incluso psicológica, si lo queremos ver, él se pregunta sobre qué es la vida, qué pasa con la vida, cuál es el sentido de la vida, qué es lo que te lleva a la felicidad, qué es la misma felicidad, qué es el sufrimiento, qué te hace sufrir. Y él se va a enfrentar a todas estas dudas, tal vez en prueba y error. Él va a seguir sus caminos, y entonces él mismo se da cuenta que lo más importante es la adaptación. La adaptación a esta vida es lo que realmente nos va a hacer que podamos superarla y llegar a esa felicidad. Este libro, desde que yo lo leí, tal vez en la secundaria, después lo seguí leyendo varias veces, me pareció una historia muy profunda, una historia con esa simpleza, pero llena de enseñanza, llena de misterio. Y desde entonces me hizo empezar a pensar, reflexionar, me hizo cuestionarme en muchos puntos. Yo de verdad espero que lo vean, que incluso también lo vayan a leer. Durante mucho tiempo yo me identificaba con varios aspectos del protagonista, porque este protagonista, Siddhartha, tenía esa curiosidad. Quería conocer las cosas, no quería quedarse con lo que tenía, pese a que era mucho. Era una persona que no se conformaba. Y además también él buscaba la verdad. Buscó varios hombres, varios maestros, varias personas que lo ayudaron a encontrar esa verdad, pero sin embargo él no se quedó con esa verdad, él empezó a buscar más. Es algo que me movió mucho y que yo he estado en diferentes sistemas iniciáticos, esotéricos, y que he aprendido de grandes maestros a los cuales yo respeto mucho, pero que también los he cuestionado, me ha llevado yo a que yo lleve el cuestionarme, ¿no? El por qué esto, para qué aquello, y que en base a todo esto pues yo pueda llegar a tener mi criterio, y que nada de la parte esotérica me parezca como ajeno. Esa búsqueda en donde me imagino la vida que es como un buffet, y que muchas veces uno dice, es que yo solamente soy santero, es como decir, está la fruta. No, es que yo solamente soy católico, es como decir, solamente está la carne. Es como decir, yo solamente soy budista, es como decir, solamente están los postres. Pero en la vida es un buffet y de cada cosa se puede aprender. O sea, en la masonería se aprenden muchos valores, del budismo se aprenden muchos elementos espirituales, de lo que es el palo mayombe se aprende mucho el respeto a la naturaleza, de lo que es el catolicismo se aprenden muchas formas de conllevar una vida en paz, una buena vida, del esoterismo se aprende a conocerse uno mismo. Y muchas veces uno rechaza una cosa o solamente se centra en algo, cuando realmente la vida es solamente un buffet. Es como si fueran a la feria y tuviera 50 juegos mecánicos. De pronto nada más le dice, lo único que pueden hacer es jugar en los que son las canicas y subirse al carrusel. Y no te metas con la rueda de la fortuna, y no te metas con la montaña rusa, y no te metas con el martillo, ¿no? Entonces es desperdiciar la vida. O sea, es desperdiciar esa parte, cuando en la vida realmente el único que nos limita somos nosotros y esas creencias
que, como aquí vemos en el libro, hay que cuestionarlas y hay que trascenderlas. Este libro, cuando yo lo leí, como digo, yo estaba en la secundaria, pues claro que en ese momento me enseñó muchas cosas que yo no sabía, y que después de volverlo a leer me di cuenta que también había otras que pues seguía yo ignorando. Él me ayudó a entender otras cosas. Sobre todo me llevó a querer saber sobre lo que era la religión hindú, que me pareció muy mística desde siempre. Sobre todo el budismo, que también me pareció algo muy interesante. Y que empecé a meterme en sistemas del karma, reencarnaciones, cómo lograrlo. Y realmente me inspiró bastante. Hay muchas cosas que de este libro se pueden aplicar en nuestra vida, en nuestro ambiente laboral, en varios aspectos. Aquí pues nos enseña a no frustrarnos de los errores, a no ser tan rígidos, a no quedarse con lo que tenemos, a avanzar más, a lograr aprendizaje, a querer saber más, a progresar más, a encontrarnos a nosotros mismos. Y bueno, nos va a enseñar muchísimas cosas. Ya para terminar, creo que puedo decir que Siddhartha es una obra que nos invita a seguir el camino del protagonista, que también nos indica esa forma de, más bien nos invita a que nosotros podamos emprender nuestro propio viaje espiritual, a que tenemos que buscar esa parte esencial, no debemos de perder ese pensamiento, esa alegría, esa magia de la infancia. Siempre tenemos que ver las cosas de una manera que nos sorprenda, no tomar los problemas tan en serio, atenderlos con seriedad, pero que no nos afecten. Siempre hay que ver que podemos nosotros salir adelante. Siddhartha, cuando alcanza la iluminación, lo hace después de un gran recorrido, y además la alcanza cuando él la da. También nos va a invitar entonces a que nosotros debemos ser compartidos, a que no pidamos para nosotros lo que no queramos para los demás. La felicidad que damos, o sea, es la felicidad que nosotros mismos vamos a recibir. Pues bueno, yo me despido de ustedes y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.